ofrenda de alabanzas, de palmas a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles acerca del poder de la bendición. El poder de la bendición. Dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece, y oiga qué bonito, y no añade tristeza con ella. Me gusta esa última parte, porque a veces lo que nosotros le llamamos bendición, los que nos trae dolor de cabeza, tristeza, carrera, fastidio, estrés, es 4 y hasta es 5, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay distintas palabras en la Biblia, palabras hebreas, que se traducen bendición o bendecir. Pero hay una en particular que es la que más se usa y es justamente la que se está usando en este pasaje que acabamos de leer, y es la palabra barak. Y lo que barak significa es bendecir, postrarse o arrodillarse y prosperar. Mire qué bonito. Barak significa bendecir, arrodillarse y prosperar. Y la raíz etimológica de barak, en su significado más profundo, lo que quiere decir es invocar el bien sobre alguien, sobre algo o sobre un lugar. ¿Me va siguiendo acá? Y la primera mención de barak en la Biblia está registrada en el libro de Génesis, justo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 22. Dice: Dios los bendijo diciendo, Dios después de que hace su creación, Dios bendice la creación. Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Es la primera mención que la Biblia hace de barak, que significa bendición o bendecir. Barak aparece más de 300 veces en las Sagradas Escrituras. Y hay otra palabra en el hebreo, que se traduce bendecir, y es la palabra eulogeo. De allí es donde se deriva la palabra elogio, que nosotros conocemos en nuestro castellano, elogio. Y lo que esta palabra elogeo significa es hablar bien de. Cuando usted habla bien de una persona, de un hermano, de un familiar, de quien quiera que sea, usted está usando la palabra eulogeo, que es hablar bien de. Pero mucho cuidado aquí, por eso quise traer esta a consideración esta palabra, porque mucho cuidado, porque aquí surge otra palabra también en el griego que también quiere decir bendecir o bendición, y es la palabra eulogía. Eulogía es un antónimo de eulogeo, y como quien dice se opone, porque eulogía también significa elogio o elogiar, pero lisonjeramente. No sé si entendemos ese término, lisonjeramente, ¿verdad? O sea que es un elogio con adulación, como para ganarse el favor de alguien o para tener un beneficio. Y eso no es agradable delante de Dios. Entonces por eso quise traer en consideración esta palabra, porque Pablo le dice a los Romanos capítulo 16 y el versículo 17, dice el apóstol Pablo, hablando de estos que usan la palabra eulogía, elogian a las personas, pero de una manera no real, no verdadera, no genuina, sino que lo hacen de una manera tal vez con intereses personales. Dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mire qué tremenda es esta manera de bendecir. Dice el apóstol Pablo que los aparté de ellos. Oiga esto, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, la palabra lisonja aquí es la palabra eulogía, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ojo aquí, porque de repente alguien te elogia, pero no te elogia en el buen sentido de la palabra, como honrando lo que tú haces o lo que tú eres, sino que a veces te puede elogiar sarcásticamente o te puede elogiar con intereses mezquinos personales. Eso es eulogía y es aborrecible para Dios. O sea, Dios aborrece esa manera de elogio, ¿verdad? Cuando una persona elogia a otro, pero sarcásticamente, y le dice: ah, qué bonito te quedó ese chongo, ¿verdad? Pero en cuanto a la persona da vuelta, dice: no es cierto, parece la chimoltrufia con ese. Nomás para dar un ejemplo. Era nomás para que se rieran, porque estaban muy serios y me estaban poniendo nervioso. La Biblia utiliza las palabras bendecir o bendición en relación a tres aspectos importantes, principales, que es lo que quiero hablarles en este día. El primer aspecto, cuando la Biblia utiliza la palabra bendición, es referente a Dios. Dios bendiciendo a su creación, Dios bendiciendo a la iglesia, Dios bendiciendo al hombre, Dios bendiciendo todo lo que Él ha creado. Cuando Dios terminó la creación, Dios bendijo al hombre. Después de que Dios, ya leímos que bendijo la creación, las aves, los peces y todo lo que Él había creado, pero cuando hizo al hombre y a la mujer, Dios los bendijo también. Y dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendiciendo al hombre y a la mujer. Yo no sé si usted le emociona esto, pero a mí me emociona pensar y saber que Dios cada día me bendice. Cada día, aun cuando estoy descansando, cuando estoy dormido, Dios me está bendiciendo. Dios te bendice cuando tú te levantas y te vas al trabajo. Dios te bendice mientras tú andas allí. Por eso es que puedes tener la fuerza para trabajar. Por eso es que no te enfermas. Por eso no tienes un accidente. Dios te bendice en cada momento. La bendición de Dios está siempre sobre nosotros, sobre sus hijos y sobre su creación. Por toda la Biblia miramos a Dios bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo. De ahí que Salomón dice que es la bendición de Jehová la que nos enriquece. Lo que usted tiene, ya sea material, espiritual, familiar, emocional, en todos los aspectos, lo que usted tiene es porque la bendición de Dios ha estado con usted. A veces, yo no sé si a usted le pasa, pero a veces tiendo a reflexionar consigo mismo y pienso en la trayectoria que tengo sirviendo al Señor. Pienso todo lo que Dios ha hecho por mí. Pienso todo lo que Dios ha trazado en mi vida y lo que falta, hermanos. Yo siempre le he dicho a ustedes, por 5 ocasiones en lo que tengo sirviendo al Señor, en 5 ocasiones yo debería de haber muerto, porque me enfrenté a la misma muerte. Y no estoy hablando de tener una calenturita, una fiebre, no, estoy hablando de asuntos serios, de muerte. En 5 ocasiones yo debería haber muerto, pero ¿por qué no morí?
porque la bendición de Dios estuvo allí sobre mi vida para protegerme, para guardarme. ¿Por qué usted todavía está en pie? ¿Por qué usted todavía tiene buena salud? ¿Por qué todavía puede trabajar? Porque la bendición de Dios ha estado con usted, con su casa. Nunca Dios se ha apartado. Dios siempre está bendiciendo a sus hijos. Ahora, hay dos tipos de bendición que Dios da. La primera le vamos a llamar la bendición general, que es la bendición que Dios da para todos. Usted no tiene que hacer nada para recibir esa bendición, nada. Aunque se porte de lo más mal, Dios le da esa bendición. Dios le da esa bendición a los que andan haciendo, a los asesinos, a todos los que andan haciendo cosas feas. Dios también los bendice a ellos. Esto se llama la bendición general. Podemos hablar del sol que Dios nos da cada día para que nos alumbre, el oxígeno que Dios nos da para respirar. Unos lo usan ese oxígeno para bien, otros lo usan para mal. La lluvia y una serie de bendiciones generales que Dios le da a la humanidad y le da a su creación. Pero también está la otra bendición, y es la bendición especial. Y esta bendición especial es únicamente para los hijos. Présteme su mayor atención acá. Hay dos tipos de bendiciones. La primera le estamos llamando la bendición general, que es para todos. No hay nada que se pueda hacer para alcanzar esa bendición. Simplemente Dios te bendice y punto. Pero la otra es la bendición especial. Le vamos a llamar así, bendición especial. Esta bendición es solo para los hijos y está condicionada. Esa bendición está condicionada. ¿Me va siguiendo acá? La bendición general no tiene ninguna condición, simplemente la recibes y punto. Pero la bendición especial está condicionada. ¿Cuál es la condición de Dios para la bendición especial? Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Éxodo 23:25. Dice aquí la palabra del Señor. Moisés, quien escribió este libro de Éxodo, dice: y adoraréis al Señor tu Dios. No, si adoraras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua, y alejará de ti la enfermedad. Oiga esto, qué bonito. Estoy tratando de controlar mi emoción para poder entregarle esta palabra de la mejor manera posible. Dice Dios: si adorares, dice aquí la Biblia, si adorares al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua, y alejará de ti la enfermedad. La palabra adorar dentro de este contexto lo que significa es servir y obedecer. Lo que está diciendo: si sirvieras a Jehová tu Dios, si obedecieras a Jehová tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua, y alejará de ti la enfermedad. Si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, por ejemplo, le recomiendo que lo lea en la casa, está un poco largo. Pero si usted lee el capítulo 28 de Deuteronomio, Deuteronomio 28 pone el balance, pone el equilibrio y nos presenta el contraste entre la bendición de los que obedecen a Dios y la maldición de los que no obedecen. Es una parte brutalmente fuerte cuando leemos la Biblia, porque siempre pensamos en Dios, que Dios siempre es bueno, dadivoso, bondadoso, misericordioso. Todos esos son atributos de Dios. Pero también Dios es justo. ¿Y cómo es que entra la justicia de Dios? ¿Qué es justicia? Justicia es dar a cada uno lo que se merece. Eso es justicia. Por eso, entre paréntesis, nunca le pida a Dios que le haga justicia. Pídale que tenga misericordia mejor de usted.
yo nunca le pido a Dios que haga justicia conmigo. Porque si Él hace justicia conmigo, a lo mejor ahora sí me voy a morir. Porque nosotros, hermanos, no podemos pedirle a Dios que nos haga justicia porque somos malos. Podemos apoyarnos en la justicia de Cristo, que es la justicia que tiene validez en frente de Dios. Y eso es lo que nos hace ser lo que somos. Ahora, la bendición para los que obedecen está condicionada. Y la condición, valga la redundancia, es la obediencia. La obediencia siempre va a desatar bendición sobre tu vida. La obediencia siempre va a desatar bendición sobre tus hijos. La obediencia siempre va a desatar bendición sobre tu trabajo, sobre todo lo que te pertenece a ti. Entonces, el primer aspecto de la bendición que estamos mirando es Dios. Dios bendiciéndonos a nosotros. Dios prosperándonos. Dios declarando siempre, decretando bendición sobre nuestras vidas. Ahora viene la otra parte de la bendición, el otro asunto de la bendición, y es el hombre bendiciendo a Dios. A lo mejor usted dice, pero ¿acaso Dios necesita que yo lo bendiga? Bueno, Él como Dios, como soberano, como omnisapiente, Él no necesita, porque Él es Dios, Él es santo por naturaleza. Pero Dios demanda que usted y yo lo bendigamos a Él. El hombre bendiciendo a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo, diga conmigo, cómo puedo yo bendecir a Dios? ¿Cómo puedo bendecir a un Dios que es dueño de todo? Aunque usted no lo crea, esta a veces es la actitud de los hijos. Cuando un hijo mira que a un padre no le falta nada, que está bien, que está prosperado y que tiene todo lo que necesita, el hijo dice, pero ¿para qué voy a dar a mi papá si a él no le falta nada? Él está bien. Si lo mira que ya le falta zapatos, que el pantalón está roto, que no tiene que comer, entonces le voy a ayudar. Pero si él está completo, no le puedo ayudar, dice el hijo. ¿Tengo algún amén por ahí? Sí, porque de repente el hijo piensa, mira, mi papá siempre anda bien, anda contento, anda alegre, no le falta nada. Muy mal. Porque en esta bendición miramos que Dios es el dueño de todo, es el dueño de la plata, del oro. Él es el dueño del universo, Dios no necesita. Sin embargo, Él demanda que usted y yo lo bendigamos a Él. ¿Cómo puedo bendecir a Dios? Esa es la pregunta que tenemos ahorita. ¿Cómo puedo yo bendecir a Dios? Anoté aquí algunas cosas que son relevantes cuando se trata de bendecir a Dios. Y podemos bendecir a Dios amándolo a Él, amándolo. Cuando yo amo a Dios, lo estoy bendiciendo a Él, amándolo. Lo podemos bendecir alabándolo a Él, adorándole. Puedo bendecir a Dios siendo agradecido con Él. ¿Sabía usted que Dios tiene hijos ingratos también? Alguien me dijo el otro día y me gustó. Dijo, el que tiene los hijos más malcriados es Dios. Porque usted va a ver cómo Él es de bueno, cómo los trata, cómo nos bendice, cómo nos prospera. Y nosotros a veces de malcriados ni siquiera apreciamos esa bendición. O sea, se nos olvida que lo que somos, lo que tenemos es por Dios. Dice Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y luego dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no sé si usted ha leído este pasaje con perspectiva, con entendimiento claro, así con quietud. Oiga lo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Míreme acá, por favor. Es fácil bendecir a Dios cuando todo está bien,
cuando tienes buena salud, cuando tienes una economía estable, cuando tienes buen trabajo, cuando tus hijos están bien, cuando tu matrimonio está bien. Ah, qué lindo es bendecir al Señor y alabarlo. Pero cuando tienes una mala noticia, cuando hay problema en la casa, cuando los hijos están en dificultades, cuando tu salud no es la mejor, es ahí donde entra este versículo de Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mire, cuando usted todavía puede levantar sus manos y alabar a Dios apasionadamente en medio del dolor, de la dificultad que usted está pasando, usted le está dando el más alto grado de adoración a Dios. Le está diciendo: Dios, no importa que las cosas no están bien en casa, no importa que mi salud no es la mejor, no importa que estoy pasando este problema difícil, no lo entiendo, pero de todas maneras te voy a bendecir, porque tú eres mi Dios, no por lo que tú me puedas dar, sino porque tú eres el Dios todopoderoso que merece mi mayor adoración. Aleluya. Cuando nosotros podemos bendecir a Dios en estos momentos oscuros, y cuando nuestra boca dice, porque dice aquí la segunda parte, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es difícil cuando de repente viene la tormenta, una crisis toca a tu puerta que no la estabas esperando y tocó a tu puerta. Ojo aquí, en el momento que enfrentamos una crisis, una dificultad, en ese momento cuide su boca, cuide lo que habla, porque si usted no cuida lo que habla, en vez de bendecir a Dios, usted puede terminar maldiciendo a Dios. ¿Me estoy explicando acá? Si en medio de una crisis usted empieza a quejarse y a decirle: Dios, pero ¿por qué? Mira, yo soy buena onda, yo nunca me porto mal, yo hago lo mejor que puedo, te sirvo, te honro. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué? Mira, a aquel le entiendo bien, pero a mí no. Y usted empieza a quejarse. En ese momento está haciendo o pretendiendo que Dios es un Dios malo, que no pudo evitar el accidente, que no pudo detener la enfermedad, que no pudo evitar que pasara la crisis, que pasara el problema. Hermanos, en ese momento es cuando debemos de ponerle, ¿cómo se dice? Zipper a nuestra boca. Y si vamos a hablar, que sea para bendecir el nombre del Señor, como aquel Job que había perdido todo, perdió sus bienes materiales, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió todo, pero tirado en el piso, lleno de una llaga horrible por todo su cuerpo, Job pudo abrir su boca para decir: aunque Dios me mate, pero yo sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Y Job, hermanos, en toda su trayectoria, él no pecó, no se quejó, no maldijo a Dios, lo bendijo, y por eso Dios lo levanta y lo lleva al doble de donde estaba primero. Estamos entendiendo el poder de la bendición cuando usted y yo podemos bendecir a Dios en medio de la dificultad. Podemos también bendecir a Dios sosteniendo su obra con diezmos y ofrendas. Y esta es la parte donde de repente nos duele el codo, ¿verdad? Cuando oímos hablar de esto. Casi nunca me gusta hablar de esto, pero hay que decirlo porque es una parte de bendecir a Dios. De repente nosotros no somos buenos en esta área porque pensamos que nuestras ofrendas, que nuestros diezmos es para engordar a un hombre, para enriquecer a un hombre o para hacer semejante, ayudar a una persona, y desconocemos el principio que el dinero se necesita para todo lo que necesita la obra en esta tierra, pero la honra la recibe Dios. Entonces, cuando yo soy fiel a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas,
Aparte que estoy sosteniendo la obra, estoy haciendo que la obra crezca, que la obra se desarrolle, que el evangelio pueda alcanzar a otras personas, que podamos sostener misioneros en otras partes del mundo. Aparte de eso, lo estoy bendiciendo a él, porque está en la Biblia donde Dios exige. De hecho, Dios dice: pruébenme en eso, pruébenme. Es la única parte en la Biblia que Dios pide que lo probemos a él. Entonces podemos bendecir a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Cuando usted le paga al Señor sus diezmos, cuando usted ofrenda en la iglesia, usted está bendiciendo a Dios. ¿Me estoy explicando aquí? Lo está bendiciendo, está poniendo en alto el nombre del Señor. Y créame que el corazón de Dios está recibiendo la honra, está recibiendo con halago, con alegría lo que usted está haciendo. Podemos bendecir a Dios también predicando su palabra. Porque Dios dijo en Mateo 24, allí en el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Dios espera, oiga esto por favor, Dios espera que usted y yo tomamos en serio este mandamiento de predicar el evangelio y predicarlo en el trabajo, en el vecindario, en el autobús, en el supermercado, a donde quiera que usted esté. Predicar el evangelio. Cuando usted predica el evangelio, no únicamente está cumpliendo un mandamiento que Dios dejó, sino que lo está bendiciendo a él. ¿Me va siguiendo usted? Entonces, este segundo aspecto de la bendición es el hombre bendiciendo a Dios. Y déjenle digo esto, y lo digo con mucho respeto a las personas que me puedan estar viendo en línea en este momento, que no son cristianos. El privilegio o el derecho de bendecir a Dios prácticamente está delegado a la iglesia. Porque vayamos siendo honestos, cuando usted y yo no éramos cristianos, ¿cuántos se acordaban de Dios para bendecirlo por la mañana? Si lo que amanecíamos era insultando, ¿verdad? Insultando, que está cruda, que ya no la aguanto, que me voy a morir, que hágame un caldito, como que si Dios tenía la culpa de la cruda. ¿Ah? Lo que amanecíamos era quejándonos, que otra vez para el trabajo, que hay que ir a trabajar, y cada día nos despertamos maldiciendo a Dios. Y como yo digo, no, mejor no lo digo. Qué bueno que lo pude detener. Porque éramos mal agradecidos, porque no lo conocíamos a él. No sabíamos de a dónde venía la bendición y creíamos que era que nos pasábamos de lanza, que éramos inteligentes, que éramos tremendos trabajadores. No, es porque la bendición de Dios estaba allí, la bendición general, ¿se acuerdan? Estaba allí con nosotros. Ahora, pero hay un tercer aspecto de la bendición, y es aquí donde quiero entretenerme un poquito más, porque es aquí donde yo creo que vale la pena que usted y yo entendamos este aspecto de la bendición. Ya miramos que el primer aspecto de la bendición es Dios bendiciéndolos a nosotros. Y el segundo aspecto es nosotros bendiciéndolo a Él. Pero ahora viene este tercer aspecto que es poderoso de la bendición, y es la bendición entre nosotros, la bendición que usted le da a su hermano, la bendición que un hombre le da a su semejante. Este grado de bendición es poderoso. Dice Romanos 12:14: bendecid a los que os persiguen. Oh my God. ¿Por qué debe de estar este versículo ahí en la Biblia? Dicen algunos, ¿verdad? Dice: bendecid a los que los persiguen. Vayamos siendo honestos aquí. ¿Es fácil bendecir a esos ingratos? Si lo que usted quiere es mandarlos más allá del sol. Es bonito bendecir a los que te caen bien, a los que te aman, a los que te invitan a comer, a los que te abrazan. Qué lindo es bendecirlos. Da ganas de bendecirlos, hermano. Y a mí me impresiona que aquí el apóstol Pablo no le dice a los romanos: bendigan a sus hermanos ahí de la iglesia, a los que les caen bien. Qué lindos. No.
Dice, bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan, porque ganas sobran de maldecirlos, hermano. ¿Estoy hablando en español? Ganas sobran de maldecirlos. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo no dice que bendigamos a los hermanos, sino que bendigamos a los enemigos? Porque si usted tiene la habilidad, tiene la capacidad de bendecir a su enemigo, por ende, usted ya tiene la habilidad para bendecir a sus hermanos. ¿Me estoy explicando? Si usted tiene el valor de bendecir a aquel que lo está difamando, que lo está ultrajando, que lo está insultando, usted tiene la habilidad completa para bendecir a sus hermanos, a su familia, a su semejante que está cerca de usted. Por eso el apóstol Pablo nos la puso difícil aquí, ¿verdad? Hay que bendecir a los que los persiguen. Este es un nivel alto de madurez espiritual, hermanos. ¿No cree usted que esto de bendecir a los enemigos es algo que nos sale así, verdad? Que usted está orando y dice, oh Señor, gracias. Qué ganas tengo de bendecir, Padre. ¿Cómo me diste esta pasión para bendecir? No, no es cierto. Aquí batallamos todos, hermanos. Como mi madre me decía cuando estaba chiquito, si las miradas mataran, sería una tendalaja de muertos que dejaríamos allí, ¿verdad? Por donde andamos. Una vez le preguntaron a una anciana, el pastor está hablando de esto, de los enemigos, de que un creyente no debe tener enemigos, porque se espera que un creyente, un hijo de Dios, no debe tener enemigos. O sea, él tiene que estar en paz con todos. No quiere decir que todos van a estar en paz con él, pero usted puede estar en paz con todos. Es diferente que usted esté en paz con la gente a que la gente esté en paz con usted. Posiblemente ellos no van a estar en paz con usted. Lo que quieren es desaparecerlo del mapa. Pero usted debe de estar en paz con todos. Y el pastor estaba hablando de esto y preguntó a la congregación, dijo, ¿cuántos tienen enemigos? Pues todos tenían enemigos, ¿verdad? Y dijo, ¿habrá alguien aquí que no tenga enemigos? Y una anciana levantó la mano. Oh, el pastor se quedó impresionado porque eso es un tesoro, ¿verdad? Y le dijo, venga, por favor, hermana, cuéntenos, por favor. Esto es un tesoro, esto es hermoso, cuéntelo. La sube aquí arriba y le dijo, dígale a la congregación, ¿cómo usted hizo para no tener enemigos? Dijo la anciana, fácil, todos están muertos ya. Qué fácil vivir sin enemigos, ¿verdad? Hay 3 niveles en la bendición hacia nuestros semejantes. 3 niveles de bendición hacia nuestros semejantes. O sea, la bendición que nos debemos usted y yo. El primer nivel en esta bendición se conoce como la bendición patriarcal. Patriarcal. Esta bendición Dios se la delegó, o el derecho a esta bendición, Dios se lo delegó al padre de la familia, al hombre. Présteme atención aquí, por favor, porque esta es la parte que yo le llamaría lo medular del mensaje de hoy. Dios le delega al hombre la autoridad y la responsabilidad de bendecir a su familia. No estoy diciendo que la mujer no tenga también el derecho de bendecir a sus hijos, a su familia. Claro que sí. Que la mujer es parte del hombre, ¿verdad? Por eso es que no pueden vivir sin el esposo, porque es parte del hombre. La sacaron de allí, ¿verdad? De la costilla. De ahí de la costilla la sacaron. Entonces, Dios le delegó al hombre la autoridad de bendecir a su familia. Y esta bendición de un padre hacia sus hijos es poderosísima, hermanos. Ahora permítanme, los hombres, hablar con ustedes esto. Antes de decir algo, debo decirles que cómo hubiera deseado que me enseñaran estas cosas cuando mis hijos estaban chiquitos.
porque desafortunadamente los hijos vinieron sin un manual de instrucciones. Sería bonito que hubiéramos sido padres, que el primer bebé viniera con un manual de instrucciones, cómo es que lo íbamos a tratar, cómo íbamos a ayudarlo. No, ellos nos enseñaron a ser padres a nosotros. Y ahora ya de este lado, siempre digo, yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos decenas de veces, hermano. Y yo digo, ¿cómo hubiera deseado que me hubieran enseñado a mí estos principios cuando mis hijos estaban chiquitos? No hubiera cometido todas las tarugadas que cometí, todas las cosas quizás feas que les dije. Qué bueno que la sangre de Jesucristo revertió todo eso, lo limpió y lo revertió. Yo he tenido que hablar con mis hijos, pedirles perdón a ellos y qué bueno que logramos revertir eso con el poder de la sangre de Jesús. Pero el poder de la bendición de un padre sobre sus hijos, hermanos, es impresionante. De allí que nosotros los padres debemos tener cuidado. ¿Qué hablamos de nuestros hijos? ¿Cómo nos expresamos de nuestros hijos? Déjeme le digo algo antes de avanzar. La bendición de un padre para un hijo no está condicionada en si tu hijo es bueno o no, en si tu hijo se porta bien o se porta mal. Si el hijo se porta bien, gloria a Dios. Pero si el hijo se porta mal, él sigue siendo tu hijo. Y es tu responsabilidad declarar palabra de bendición sobre ellos, porque esas palabras de bendición de un padre sobre sus hijos los van a acompañar el resto de su vida hasta el último suspiro que ellos peguen en esta tierra. Y esa bendición del padre es la que les va a permitir triunfar en la vida. ¿Sabes cuántos hijos están marcados por una palabra maldicha de un padre en contra de ellos? Hijos que no prosperan, que viven en la desgracia, en el abandono, en adicciones. Y hablando con ellos, lo digo con firmeza porque es algo que lo trato a menudo, hablando con esos hijos. ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué no superas esto? ¿Por qué es que estás batallando con esto? Y el común denominador es que mi padre siempre me enseñó así. Mi padre siempre me trató mal cuando yo era chiquito. Siempre me dijo que era un burro, siempre me dijo que era un desventurado, siempre me dijo que nunca iba a servir para nada, siempre me dijo que nunca iba a llegar a ningún lugar. Y el hijo crece con esa maldición, aceptando o asimilando que esa palabra es lo que él es. A menos que la sangre de Cristo venga y revierta eso, si no, ese hijo va a quedar con esa maldición el resto de su vida. La bendición de un padre para un hijo es poderosísima, hermanos. Poderosísima. Ahí en Génesis 21:8 vemos que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Los que conocemos un poquito la historia de Jacob, se da cuenta que Jacob no fue una perita en dulce, ¿verdad? Aunque traía una promesa desde antes de nacer, pero el muchacho quiso acaparar la bendición a toda costa, como fuera, a como diera lugar. Y tenía una de esas madres, en el buen sentido de la palabra, alcahueta, ¿verdad? Y su madre de Jacob fue la que hizo el complot y preparó todo para que él engañara a su papá, y usted conoce la historia. Pero Isaac en su momento, viendo a este muchachito que se había descarriado, que andaba haciendo cosas malas y ya tenía un problema hasta con su hermano y toda la cosa, Isaac lo llama a Jacob un día y lo bendijo. Dice que puso su mano sobre él y lo bendijo y le dijo: mi hijo, no tomes mujer de las cananeas, que es hablando mujer mundana, sino que vete a la casa de tu tío Labán y allí agarra una mujer, una de las hijas de tu tío, de tu parentela. Y Jacob declara una palabra
de bendición sobre Jacob, que lo guardó a este muchacho por el camino, tuvo sus experiencias allá con su tío. Después usted lo mira que regresa hasta el punto que allí en Betel tiene un encuentro personal con Dios, lucha con Dios por toda la noche. Dios lo bendice, le cambia el nombre, y por eso tenemos ahora a Jacob como un patriarca, que es el padre del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero todo tuvo un origen en la palabra de un padre que bendijo a ese hijo, no porque era el mejor, no porque era bueno. De hecho, su mismo nombre, Jacob, significa usurpador. Pero Dios lo bendice a través de la boca de su padre, de su papá Isaac, y revierte la maldición, le cambia la vida a Jacob. Este es el poder de la bendición de un padre. Por toda la Biblia vemos a los padres de familia bendiciendo a sus generaciones. Hermanos, tenemos una gran tarea con nuestros hijos. Y si a usted, al igual que a mí, le pasó que no conocía al Señor y maltrató a sus hijos cuando eran chiquitos, y todavía no les ha pedido perdón, ármese de valor, vaya con ellos, abrácelos, pídales perdón y declare bendición sobre sus hijos. Revierta esa maldición que fue declarada sobre la vida de ellos. Estoy hablando cosas serias, hermanos. Esto es serio. Esto no es un mensaje así de domingo nomás. Esto es serio. Estoy hablándole del futuro de sus hijos. Revierta esa maldición. No sabe las veces que yo he tenido que hablar con mis hijos, llorando, los abrazo y les digo, perdóname. Yo sé que me perdonaron, pero siempre que tengo la oportunidad le digo, perdóname, porque no fui el mejor padre del mundo, sin conocer a Cristo y sin tener experiencia como padre. Cometí muchas tarugadas y muchas cosas feas, pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y que tenemos el poder de la sangre de Jesús, que nos lava, que nos limpia, que nos renueva. El segundo aspecto de la bendición entre nosotros es la bendición fraternal. La bendición fraternal. Ya hablamos de la bendición patriarcal, que es la bendición del padre sobre sus hijos, ¿verdad? Y ahí está la madre, porque cuando hablamos del padre, ahí está la madre. La mujer es parte de ese hombre, ¿verdad? Ya dije eso, lo sacó de la costilla. De ahí que un día Eva en el huerto del Edén dice, este es una, no está en la Biblia, no lo vaya a buscar. Pero una mañana una mañana Eva ahí en el huerto, Adán está dormido Adán, y de repente él siente como que algo está sobre de él y le picaba por todos lados, le tocaba las costillas, y cuando despierta pensó que era un oso que se le había tirado encima, y cuando despierta no, era Eva, y le dice, mi amor, pero ¿qué andas haciendo? Y le dijo, Eva, es que ando viendo a ver si te falta otra costilla. Yo no sé si le entendieron. Entonces, cuando hablamos del hombre, ahí está la mujer, ¿verdad? Las hermanas, las madres también tienen esa bendición de bendecir a sus hijos, pero la responsabilidad Dios se la dio al hombre. Así que eso lo hablamos el día de las madres, ¿se acuerdan? Usted no espere que sea ella la que anda bendiciendo todo ahí en su casa. La responsabilidad es suya. Ahora está el segundo aspecto de la bendición, y es la bendición fraternal. Es la bendición que nos damos unos a otros. Ese Dios le bendiga que usted le dice a los hermanos cuando los saluda, no es un saludo. Cuando usted le dice Dios le bendiga, mire, usted se va a dar cuenta que a veces si tenemos esto en mente y venimos de una iglesia tradicional, y si algún hermano te dice por allí, buenas tardes, hoy mira, no me dijo Dios le bendiga, me dijo buenas tardes. No, te está saludando. El saludo es buenas tardes, buenos días, buenas noches. El Dios le bendiga que nos decimos nosotros los cristianos no es un saludo. Es el deseo profundo de que la bendición de Dios esté sobre esa persona.
Así que cuando usted le dice Dios le bendiga a un hermano, más vale que esté seguro que le está deseando que la bendición de Dios esté sobre él. Porque si no, no está diciéndole Dios le bendiga desde aquí del corazón, usted no está usando la palabra eulogeo, está usando la palabra eulogia. No sé si me expliqué. Le está diciendo Dios te bendiga, pero con sarcasmo. Dios te bendiga y ya casi se lo quiere desaparecer, ¿verdad? Oh, boy. Es la bendición que le damos o que nos damos unos a otros como familia. Ya puede ser en la familia natural o puede ser la familia espiritual. Mire, hermano, lo más lindo que nos puede pasar a usted y a mí es que aprendamos a bendecirnos de esta manera. Que cuando usted le diga a alguien Dios te bendiga con esa firmeza, esté saliendo de lo profundo de su corazón deseando que la bendición y que la gracia, que el favor de Dios esté sobre esa persona. Qué lindo. Y usted no sabe la magnitud que tiene ese Dios le bendiga. Porque tenemos poder para bendecir. O sea, fuimos creados para heredar bendición, pero para bendecir también a otros. Cuando usted bendice a su cónyuge, por ejemplo, ¿verdad? Nunca ande hablando mal de su cónyuge, entre paréntesis. Pero cuando usted lo bendice, no porque sea una perita en dulce, como dicen, ¿verdad? No. Bendígalo porque Él es su cónyuge. Bendígalo porque Él es su hermano. Bendígalo porque Dios puso en usted la facultad, la autoridad para bendecir. Y Dios no espera más o menos que eso. Él quiere que usted y yo nos bendigamos unos a otros. De ahí que el diablo, míreme acá por favor, de ahí que el diablo ha metido una cizaña maligna para que los hermanos, ya sea en la familia natural o en la familia espiritual, empecemos a hablar mal unos de los otros. Eso es del diablo. Y no hay otra manera más sexy de decirlo. Es del diablo. Porque Dios nos creó para bendecir. Pero cuando yo estoy hablando mal de mi hermano, mal de mi prójimo, mal de mis semejantes, entonces yo me estoy poniendo del lado del otro. Ya no soy parte del reino de Dios, porque el reino de Dios es para bendecir. Pero cuando yo estoy dando una versión contraria, en vez de bendecir estoy maldiciendo, me estoy pasando al reino del otro, porque el otro lo que quiere es que maldiga. Porque mire, hay poder en la bendición, en la boca, en las palabras. Es tan poderosa las palabras que declaramos que un rey pagano, fíjese usted, un rey pagano llamado Balac, creo que se llamaba este rey. Un rey pagano sabía el poder que había en la boca de un hijo de Dios. Y le ofreció dinero al profeta Balán para que fuera a maldecir a Israel. Y oiga usted lo interesante de esto. Balán como que le pareció bien la oferta. Y dijo, espérame, le pregunto a Jehová, a ver si él me da permiso. Claro que sí, lo voy a maldecir. ¿Qué es eso? ¿Cómo el profeta piensa que Dios le va a dar permiso de maldecir a su pueblo? Y fue y le dijo, Señor, fíjate que por ahí vienen unos muchachos y me vinieron a llamar. Como saben que yo tengo poder, tengo unción, para lo que hablo se cumple. Entonces quieren que vaya a maldecir a Israel. ¿Me das permiso? Y Dios le dijo, no, tú no puedes maldecir lo que yo ya bendije. Y aquel se va medio triste porque ya perdió su feriecita que le iban a dar. Y luego vienen los otros y le doblan la oferta, ¿verdad? Le dijeron, no, te vamos a dar el doble, pero es que sabemos que lo que tú declaras tiene poder. Tienes que maldecirlo. Y aquel va y le pregunta a Dios otra vez, poniendo la cara así de muy santo, ¿verdad? Señor, tú sabes que te tomo en cuenta a ti para todo, así que yo no lo quiero hacer por mi propia cuenta. Quiero que tú me des el permiso. Y dijo, Señor, no puedes ir porque yo bendije a ese pueblo. Yo lo bendije. ¿Se acuerda que Israel son los descendientes de Jacob? Y Dios, Isaac bendijo a Jacob
y esa bendición que es inquebrantable, nadie la puede quebrantar. Y Isaac, Balán, se va triste porque se le está yendo una fortuna de las manos. Y aquellos del rey Balac dijo: no, es que él tiene, carguen estas mulas de oro, y le llevaron una riqueza enorme, tiene que hacerlo. Y cuando él pregunta la tercera vez, ahora Dios le da permiso. Dios le dio permiso para que fuera a hacer lo que le pedían. Pero oiga el detalle, usted no se pierda este detalle usted. Dios le da permiso a Balaam y le dijo: está bien, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. Y usted se da cuenta que para vergüenza del profeta, Dios le abre la boca a una asna, a una mula, para decirle a Balaam que ahí en el frente estaba el ángel de Jehová con una espada desenvainada y no podía pasar por el camino. ¿Acaso no es una gran vergüenza que un animal de carga tenga más entendimiento que el profeta? Pero Dios estaba dándole una lección a Balaam de cómo él estaba cuestionando si podía bendecir o maldecir a ese pueblo. Y usted conoce la historia que por último Balaam fue y se paró enfrente del pueblo, pero no pudo maldecirlo. Lo que salió de su boca es la bendición más poderosa que Israel puede haber recibido en toda su historia. Usted lo puede leer en la Biblia. No pudo maldecir porque su boca estaba diseñada para declarar bendición. Mi amado, su boca y mi boca ha sido diseñada para declarar bendición. Nunca maldiga a nadie. Y quiero aclarar esto porque el otro día me dijo alguien: pastor, pero yo no maldigo a nadie. Yo lo que hago es que yo digo la verdad. Yo soy sincera, me dijo. ¿Cómo la ve usted? La palabra maldición es una palabra compuesta. Maldecir es una palabra compuesta, que lo que quiere decir es decir mal de alguien. Usted no tiene ni siquiera que usar la palabra maldito o desearle algo horrible, feo, no. Simplemente hablar mal de alguien, eso es maldecirlo. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada bueno que decir, como dicen por ahí, calladito se ve mejor. Calladito, silencio. Pero si tiene algo bueno que decir, ahora sí, utilice el poder de las palabras que tiene, que Dios mismo le ha dado. Dice primera de Pedro 3:8: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y no devolviendo mal por mal, sino ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Termino aquí. El tercer aspecto de la bendición entre nosotros, ya miramos que el primer aspecto de la bendición entre nosotros es la bendición de un padre sobre sus hijos. El segundo aspecto es la bendición que nos damos el uno al otro, ¿verdad? Cuando usted bendice a su hermano, bendice a sus semejantes. Pero hay un tercer aspecto aquí de la bendición, y es lo que se conoce como la bendición espiritual. Este es un nivel muy alto de bendición, y es la bendición que Dios nos da a usted y a mí a través de nuestras autoridades espirituales. Présteme su mayor atención aquí, porque aquí es donde Satanás le está pegando un gancho al hígado a la iglesia. La bendición, el tercer aspecto de la bendición es la bendición espiritual. Esto también se conoce como cobertura espiritual. Dios estableció autoridades espirituales para dirigir la iglesia y para que bendijeran la iglesia. Dios estableció autoridades ahí en Efesios 4, del 11 al 16. Miramos ahí que el apóstol Pablo enumera por lo menos cinco autoridades ministeriales que Dios estableció para bendecir a la iglesia.
para proteger la iglesia. Y en toda la Biblia vemos a Dios bendiciendo a su pueblo a través de autoridades espirituales delegadas que Él ha dejado. Satanás, que el Señor lo reprenda, está pegándole un gancho al hígado a la iglesia en este tiempo, dentro de este particular. Ahora, usted se va a encontrar con creyentes que hablan de sus autoridades espirituales, de su pastor, de su líder, como hablar de cualquier pelado de la calle. Y lo tratan como les da su regalada gana, porque ellos no entienden este principio. El poder de la bendición que hay en una autoridad espiritual. Hermano, si algo amo cuando estoy cerca de mis autoridades espirituales, estoy cerca, yo siempre soy como un niño chiquito que siempre le digo: ora por mí, declaro una palabra de bendición, ora por mí, porque entiendo perfectamente el poder que tiene esta autoridad espiritual. Dios lo dejó allí, no lo dejó allí nomás para cualquier, no, lo dejó con un propósito principal. Dice, si usted lo puede leer en su casa, Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios primarios. Dice que Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Esta palabra edificación, subráyela ahí en su Biblia. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Hermano, nunca menosprecie ni pisotee la bendición de una autoridad espiritual, porque eso no solamente es peligroso, sino que está perdiéndose de una bendición grande que Dios le quiere dar a través de esa autoridad. Jacob, antes de morir, él bendijo sus generaciones. Moisés, antes de morir, él bendijo la nación de Israel. Y usted verá por toda la Biblia, los patriarcas, las autoridades, los jueces, cada uno de ellos antes de morir bendijeron, declararon palabra, decretaron palabra de bendición sobre el pueblo que estaba a cargo de ellos, sobre sus familias, sobre sus generaciones. Eso que al diablo le conviene. Al diablo le conviene de que un creyente se exprese mal de sus autoridades espirituales. Usted no tiene la idea la cantidad de personas que se acercan a mí para hablar mal de su pastor, de ellos, y se llevan la desilusión, y por eso es que los pierdo, porque cuando ellos empiezan a hablar mal de su pastor, yo los paro en seco inmediatamente y le digo: si tú vienes a esta casa para adorar al Señor y para buscar un refugio espiritual, no me hable mal de su pastor, porque así como me está hablando mal de él, más tarde usted va a hablar mal de mí. Entonces tenemos que cortar esa línea. No tenemos que permitir, no tenemos que prestarle oído a alguien que anda difamando o hablando mal de su autoridad espiritual, porque eso tiene un precio delante del Señor, y ese salario es el salario más horrible y más despreciable que puede haber para un hijo de Dios. Entonces, en el tercer aspecto de la bendición que nos damos unos a otros está la bendición espiritual. Ame la bendición espiritual. Y no es que los hombres de Dios, los líderes, las personas que están a cargo de los ministerios, de las iglesias, no es que ellos sean los superhombres, que sean más ungidos. No, no, simplemente que a Dios le plació. A Dios le plació y lo puso así. Dios lo puso así. Escuché el testimonio del doctor, bueno, no de él, pero acerca de él. A lo mejor ustedes han escuchado hablar del doctor David Yonggi-cho, que es el pastor de la iglesia más grande en Corea del Norte, creo, ¿verdad? O del Sur, no sé, no entiendo mucho esas divisiones de Corea, pero él es el pastor de la iglesia más grande, un hombre que tiene alrededor ya casi de 2 millones de miembros en su iglesia. Él vino a Nueva York a un congreso de pastores. Él vino a Nueva York
Y cuando uno de los oradores, que yo lo escuché de parte de él, del orador, que él da el testimonio, uno de los oradores que estaba ministrando, que estaba enseñando en esa conferencia, él después de que termina el congreso, la conferencia que está dando, el pastor Yonggi Cho se acerca a él, y este hombre es mundialmente reconocido con una trayectoria impresionante. El otro, el que estaba dando la conferencia, él tiene una congregación allí en Nueva York que tiene menos de 1,000 miembros. Y ahora viene el otro con casi 2 millones. Un hombre que tiene trayectoria, que tiene respaldo de Dios. Pero a mí me impresionó cuando dice que él dice, testifica el pastor, que voy a omitir su nombre por cuestiones éticas. Cuando viene el pastor Yonggi Cho al altar con él, le da la mano, lo abraza y le dijo: hermano, bendíceme. Quiero que me des tu bendición. Quiero que esa unción que Dios te ha dado a ti la impartas a mi vida. Dice el orador, dice el hombre, que él es el que escribe el artículo, yo lo conozco a él. Él dice que cuando él escuchó las palabras del doctor Yonggi Cho hacia él no pudo resistir. Él se desplomó, cayó y dijo: ¿cómo es posible que un hombre que está en una dimensión tremenda ministerial venga a pedirle la bendición a alguien que está, él dice, en pañales en el ministerio? ¿Por qué? Porque este hombre, él reconoció el poder de la bendición espiritual de un líder. No sé si me estoy explicando acá, pero mire, Satanás le está dando un gancho al hígado a la iglesia cuando la iglesia presta su boca, presta su oído para hablar o para escuchar maldiciones acerca de las autoridades espirituales. Y por eso usted se va a dar cuenta que usted mira gente que no avanza, gente que está batallando, gente que pega 3 pasos para el frente, pero pega 4 para atrás. Porque hay una maldición que lo anda persiguiendo, y al diablo le conviene que no entendamos estas cosas. Por eso quise dejarlo por último, porque quiero que usted se dé cuenta que Dios lo ha escogido a usted y le ha puesto a usted en su boca el poder de bendecir. Usted fue llamado, fue creado por Dios para bendecir, para heredar bendición. Nunca hable mal de nadie, nunca critique a nadie, nunca maldiga a nadie. Siempre que usted va a abrir su boca, que sea para bendecir, para bendecir, para bendecir, porque esa bendición es recíproca. Cuando tú bendices a tu hermano, cuando tú bendices tus autoridades, cuando tú bendices tus enemigos, cuando tú bendices a otras personas, la bendición de Dios viene sobre ti. Porque esto es recíproco. Esto es recíproco. En el momento que yo bendigo, Dios me bendice. ¿Me estoy explicando? Entonces es interesante, hermano, que entendamos esto. Por eso que Salomón dice: es la bendición de Jehová la que enriquece. ¿Sabe lo que está diciendo Salomón? Los humanos, usted y yo, no tenemos autoridad absoluta para bendecir. Déjeme lo explico de la mejor manera. Ningún hombre tiene autoridad absoluta para bendecir a otra persona. Es una autoridad que descansa en la divinidad de Dios. Entonces es Dios quien establece autoridades, es Dios quien establece el poder de bendecir. Y bajo esa bendición de Dios es que nosotros podemos bendecir a otras personas. Cuando nos desconectamos de la bendición de Dios es cuando la gente empieza a maldecir y a decir: mire, es fácil conocer cuando alguien no tiene una relación íntima con Dios. Siempre anda hablando mal de otros, siempre anda haciendo esto aquí, quejándose, murmurando, ultrajando, difamando, porque no tiene una conexión con Dios. Un hombre y una mujer que tiene conexión con el cielo, que sabe lo que es estar enfrente de Dios, adorándolo, sintiendo su presencia, leyendo su palabra, que Dios te hable. Esa persona jamás va a andar maldiciendo a nadie, porque él sabe que esta es una línea recíproca. Cuando tú maldices, hay una reciprocidad que viene también sobre tu vida. Entonces, Dios nos bendice
en tres dimensiones. Nos bendice Él mismo a través de su palabra, nos bendice a través de nuestros hermanos y nos bendice a través de nuestras autoridades espirituales. Póngase sobre sus pies, por favor. Le voy a repetir esto último y quiero que lo guarde, que lo grabe en su corazón. Dios te bendice en tres dimensiones. Primera, te bendice Él mismo a través de su palabra. Dios te bendice a través de la palabra. Pero también Dios te bendice a través de nuestros hermanos. Cuando usted se acerca conmigo y me dice, pastor, Dios le bendiga, yo recibo esa bendición, yo la recibo. Porque no me está saludando, está deseando de que Dios me bendiga. Yo la recibo. Lo mismo haga usted, ¿verdad? Y Dios nos bendice a través de nuestras autoridades. Cuando una autoridad espiritual declara una palabra de bendición, esa palabra se activa en el ámbito espiritual y se hace realidad si esa palabra va respaldada, por supuesto, con un hombre que tiene autoridad delegada por Dios. Esto no quiero decir que usted va a andar creyendo a todo mundo, no. Usted tiene que entender quiénes son sus autoridades espirituales. Ya si un creyente no entiende quién es su autoridad espiritual, entonces ya anda muy mal las cosas. ¿Verdad que sí? El otro día, esto lo digo con tristeza, yo estaba en la tienda así haciendo línea para pagar algo y delante de mí, dos personas al frente, va alguien, ¿verdad?, a pagar, y de repente aquí está una persona que la conoce, parece que se conocen de tiempo, son sus amigos. Hola, qué gusto verte, y la abraza y toda la cosa, y le dijo, ¿y dónde estás ahora? Oh, ahí estoy, le dice, en una iglesia que está allí, le dice, ahí está por la Columbia y la 7, le dijo. Oh, sí, le dice, ¿y cómo se llama la iglesia? Le dice. ¿Cómo se llama? Espérate, dice. Y el pastor, no te, dime, a lo mejor la conozco, ¿cómo se llama el pastor? No se acordó del nombre del pastor. Ya sé que mi nombre es medio raro, ¿verdad? Pero no se acordó. Y yo estoy aquí dos personas atrás y cuando lo miro batallando le dije, hermana, se llama Manantial de Amor, yo me llamo Neftalí Cabrera. Ay, pastor, dice. Aleluya. Y le digo, nada, no se preocupe, después de los 20 se olvidan algunas cosas y eso es lo que pasa, ¿no? Hermanos, qué lindo saber que estamos bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado hoy y nos ha hecho entender lo hermoso que tenemos, que es su bendición? Y esos hermanitos lindos que están allá a tu lado, ellos también te pueden bendecir, tus autoridades. ¿Por qué no me regalas un minutito aquí en este altar? Yo quiero, aprovechando que hemos hablado del poder de la bendición, yo quiero declarar una palabra de bendición sobre ustedes. Ayer que estábamos aquí en el ayuno, el Señor nos enseñó algunas cosas bien importantes, bien relevantes acerca de la bendición. Y yo creo que Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado el privilegio, la providencia de poder tener este tesoro de bendecir al pueblo, de bendecir la iglesia. Ven a este lugar. No venga así como los niños que venían como que los iba a regañar. Venga con gozo, con alegría. No lo llamo para regañarlo, nunca lo regaño de todas maneras, pero lo llamo para bendecirlos. Y yo quiero en este día declarar una palabra de bendición para ti. Cierra tus ojos un momentito ahí donde tú estás y adora la gloria de Dios, adora la presencia del Señor, adóralo a Él